están dos compañeros que me aparecen conectados, pero no están respondiendo, no sé si realmente están ahí o no, por el cual yo había preparado algunos ejercicios para que ustedes traten de realizar en este momento, aprovechando esta clase, ¿verdad? Esta videoaula donde podemos tener interacción. Entonces, aprovechando este momento, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar un poco y poner también a prueba el conocimiento sobre el contenido que había sido desarrollado en la clase anterior, la semana pasada, ¿sí? Pero como no están presentes durante esta videoconferencia online, entonces veo que hay dificultad, no hay cómo aplicarles ese ejercicio. Sí, el ejercicio no valería, no sumaría ningún punto, sería nada más para que ustedes puedan ir poniendo a práctica y tratar de quitar si tienen alguna duda referente al contenido desarrollado en la clase pasada. Pero vamos a dejar entonces eso para más adelante, para otra oportunidad, cuando en la próxima clase se conecten más personas y puedan estar interactuando. Vamos a dejar entonces para ese momento, ¿sí? Por la cual voy a seguir ya con otro contenido nuevo. El contenido que vamos a estar viendo durante esta clase se trata sobre los modelos y sistemas de salud. A nivel mundial tenemos varios modelos, ¿verdad?, de salud que son diferentes en la forma organizativa, la manera en la cual se financia, la población a la cual ofrece sus servicios, la atención médica, ¿sí?, y de otros equipos multidisciplinarios. Debemos conocer cuáles son esos modelos, entonces, que predominan a nivel mundial y cuáles son aquellos también que utilizamos, ¿verdad?, en el Paraguay, así como también en el Brasil, que es importante para ustedes, y también los sistemas de salud. Cuando hablamos de modelo y hablamos de sistemas, debemos tener en cuenta de que se trata de dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de ese concepto, ¿verdad?, de modelo, hacemos esa definición acerca de ese ámbito de política y que lo puede definir como ese conjunto de criterios o fundamentos doctrinales e ideológicos en los que están cimentados los sistemas sanitarios, en el cual se determina entonces, como ya les mencioné, a quién se le va a ofrecer el servicio, cuál va a ser la población asistida, la población receptora, ¿sí? ¿Quién va a financiar el sistema sanitario, este modelo de salud? Fernanda. Me parece aquí que estás conectando tu audio, ¿me escuchas? Fernanda, ¿me escuchas? Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos del modelo, como ya dice el nombre, estamos hablando de ese modelo sanitario de acuerdo a aquellos principios, fundamentos, ¿verdad?, doctrinales o de idea mismo, ideológicos, ¿verdad?, que cimientan entonces a esos sistemas sanitarios y en el cual se define a quién se va a ofrecer ese servicio, cuál va a ser la población receptora, quién va a financiar el sistema y qué tipo de prestaciones se van a dar, qué servicios se van a ofrecer. Servicios de prevención, servicios de promoción en salud, qué tipo de asistencia médica, por cuál equipo, ¿verdad?, disciplinario, qué tipos de procedimientos, ¿sí? ¿De qué manera, entonces, y qué tipo de papel va a tener la salud pública, ¿sí?, en esa autoridad sanitaria, ¿sí?
ese sistema de salud va a estar financiado ¿por quién? Por el Estado. De qué manera se va a recaudar esos fondos, cómo se va a hacer esos pagos, cómo se va a financiar los servicios. Todo eso depende de acuerdo al modelo del sistema de salud, ¿sí? Que predomina en cierto país. Cuando hablamos del sistema, estamos hablando de la operatividad y ejecución, de qué manera se va a llevar a cabo, ¿verdad? Ese modelo sanitario en un determinado país. Entonces la OMS define, ¿verdad?, al sistema de salud, define como un sistema de salud a una estructura social que está constituida por ese conjunto de personas y acciones que están destinados a mantener y mejorar la calidad, ¿verdad?, y la salud de la población. Cuando hablamos, veo que se conecta más una compañera aquí. Madalena, ¿me escuchas? Si podés ligar activar tu micrófono para tratar de responderme para ver si estás ahí. Como había mencionado al inicio de la clase de la videoconferencia, yo les había preparado ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica referente al contenido que vimos semana pasada. Pero necesito de la interacción de ustedes y en este momento solamente hay 3 alumnos conectados. Estas actividades que se colocan y se desarrollan durante las videoconferencias pueden ir acumulando puntaje para aquellas personas que participan, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a hacer ese hincapié, ¿verdad? De que ustedes deben tratar de asistir las clases en el momento en que se está realizando la videoconferencia. Ese es el fin de utilizar esta plataforma, para que pueda haber esta interacción. Magdalena, si estás ahí, si conseguís activar tu micrófono. Ok, professora, tá tudo ok. Estou ouvindo bem, tá? Vamos aí. Ok, Magdalena, estaba mencionando nomás, porque semana pasada, visto que no había conectados, no sé si ustedes se habían enterado del horario de la clase porque se había modificado el horario de ustedes y luego volvió a este horario de viernes, ¿verdad? Pero hoy sí todos ya tenían conocimiento del horario y veo que nada más hay 3 alumnos conectados. Y yo entiendo que es porque yo sé que más adelante ustedes pueden estar viendo esta clase cuantas veces quieran en la plataforma y todo más, pero hay mucha importancia en poder estar presente en este momento para que ustedes también puedan ir realizando los ejercicios. Semana pasada habíamos visto un contenido referente a prevención en salud, niveles de prevención. No sé si vos tuviste acceso ya a ese material. ¿Tuviste? Professora, eu vi o slide, eu vi a aula, né? Eu só não está o material comigo, porque eu fiquei só 2 aulas e aí já fechou, né? Que foi por conta do vírus. Então, assim, eu tenho a apostila, eu estou seguindo o material que temos, que você está colocando online aí. Isso. Entonces, en la plataforma, sí, ya está el material, que hasta el punto en donde desarrollamos. En la próxima clase, ¿verdad? Por videoconferencia, entonces vamos a estar realizando algunos ejercicios para poder ir respondiendo de acuerdo al contenido que vimos la clase passada, o conteúdo que a gente viu semana passada. Então, para responder, tirar as dúvidas, sim, eu queria fazer isso antes de iniciar outro conteúdo diferente. Mas, como tem poucas pessoas conectadas, né, então não vai ser possível. Vamos deixar isso para a próxima aula. Aquelas pessoas que estiverem conectadas, à medida que a gente for respondendo juntos os exercícios,
vai somar 4 pontos já de trabalho. Certo. Tá? Mas na próxima aula, a líder da sala, não sei se ela não está conectada, então, se teria como você também avisar isso no grupo? Vocês têm o grupo da sala? Temos. Perfeito. Então, na próxima sexta-feira, a gente vai fazer alguns exercícios referente a níveis de prevenção, sim? E que vai somar já ponto para trabalho prático. Sim, aquele que está nesse momento conectado, que realiza e que participa. Perfeito. Bom, vou iniciar de novo aqui o nosso conteúdo de hoje. O conteúdo que a gente vai estar vendo no dia de hoje é referente a sistema de saúde, sim? Modelo e sistema de saúde. Vocês precisam conhecer e saber que existem vários modelos, sim, sanitários, que algunos se utilizan como base, ¿verdad?, en cada país para poder realizar las reformas sanitarias correspondientes que están presentes actualmente em cada país. Quando a gente fala de modelo sanitário e sistema sanitário, são dois conceitos diferentes. Quando a gente está falando de modelo, a gente está levando em conta aqueles princípios, aqueles fundamentos ideológicos en los cuales están cimentados los sistemas sanitarios a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, es aquel que define, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va dirigido, sí, el sistema sanitario? ¿A quién se le va a atender? ¿A quién se le va a prestar el servicio de salud? Entonces, si es público, si es un sistema nacional de salud en donde la atención debe ser universal, todos aquellos que componen a esa población en ese país deben tener ese derecho de acceder a esa asistencia sanitaria. Entonces, define también quién va a financiar ese sistema sanitario, de qué manera se van a realizar los pagos, de qué manera, ¿verdad? Entonces, se van a recaudar, ¿sí?, el dinero para poder realizarse esas prestaciones sanitarias a través de impuestos, a través de un pago, ¿verdad?, directo al proveedor, a través de seguros médicos, y todo eso es definido por el modelo sanitario, entonces, que se adopta en cada país. Dentro de, solo un minuto, aquí me aparece algo. Entonces, cuando hablamos de modelo sanitario, hablamos de ese fundamento, ¿sí?, de ese principio doctrinal que rige, ¿sí?, a ese modelo sanitario. Y el sistema, estamos hablando de qué manera se lleva esa operatividad y ejecución de ese modelo a nivel país. En todo el mundo tenemos varios modelos sanitarios. Algunos modelos predominan más en ciertos países y otros en otros países. Como en Estados Unidos, predomina el modelo sanitario de libre mercado o modelo liberal, que vamos a hablar más adelante. Luego, aquí tenemos el concepto de sistema de salud, que es definido por la OMS. Este sistema de salud, según la OMS, está definido por ese conjunto de personas y acciones que están destinados a mantener y tratar de mejorar la salud de la población, ¿sí? Es una estructura social. Solo un rato, aquí me aparece chat. Alguien creo que está enviando algo, no sé qué es. A ver.
Bueno, los compañeros aquí me estaban escribiendo, ¿verdad? De que la clase queda grabada. Sí, yo sé de que queda grabada, pero ¿cuál es el fin último por el cual se decidió realizar en la institución, ¿verdad? Estas videoconferencias, para que justamente pueda, ¿verdad?, haber esa interacción con ustedes. Y si no se conectan en el momento que está definido para la clase, es difícil. Y las dudas que surgen, que pueden ir surgiendo después, es difícil poder quitar esas dudas. Y más adelante, cuando se les realice una evaluación, va a haber dificultades. Y la universidad es una de las pocas que está permitiendo, ¿verdad? Y le está facilitando a ustedes que se desarrollen las clases de esta manera por videoconferencia, para que ustedes no se vean perjudicados, ¿verdad? Entonces aprovechen y traten de conectarse en el horario que se establece. Es nada más eso lo que yo les estaba queriendo decir, ¿sí? Que ustedes lleven eso en cuenta. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Cuando hablamos de sistema de salud, incluye varios elementos que están interrelacionados, como las instituciones, ¿verdad? Los organismos, servicios que se llevan a cabo a través de acciones que son planificadas y organizadas, una variedad de actividades cuya finalidad última es la mejora de la salud. Como dijimos, cada modelo sanitario establece qué tipo de servicio se va a ofrecer. Va a ser un sistema de salud orientado en atención primaria, en donde vamos a contar en ese país con unidad de salud familiar, ¿verdad? Los puestos de salud que están al alcance más próximo de la comunidad, que debe tratar de ofrecer un servicio, ¿verdad?, universal, que toda la población pueda acceder y que sea gratuito. Entonces, todo eso depende del modelo sanitario que predomine en el país, ¿sí? Y todo eso se realiza a través de acciones que son planificadas y organizadas. ¿De qué manera va a funcionar? ¿Cuál es la organización de ese sistema de salud? ¿Cuáles son los servicios que se van a ofrecer? Como dijimos, en el Sistema Nacional de Salud, generalmente, ¿verdad? Adoptado por varios países, también en Latinoamérica, que se utiliza con bastante frecuencia, ¿verdad? Y que la mayoría de los países adoptaron. Trabajamos sobre este sistema de salud direccionado a la atención primaria en salud, donde contamos con las unidades de salud familiar, que hace esa atención a la comunidad y ofrece varios servicios, ¿verdad? Servicios de prevención. Tratando de hacer prevención, hablamos de inmunizaciones, vacunación, hablamos, ¿verdad?, de rastreamientos de enfermedades a través de algunos exámenes complementarios, exámenes físicos, como exámenes complementarios como mamografía, preventivo, ¿verdad?, Papá Nicolau. Entonces son servicios que se ofrecen, ¿sí? Y eso todo está, ¿verdad?, direccionado de acuerdo al sistema y al modelo sanitario que predomina en el país. Como sabemos, el sistema público generalmente actúa hacia una prevención, una atención direccionada a prevención, pero los sistemas privados generalmente es a tratamiento, diagnóstico y tratamiento, y no a prevención. Entonces eso se modifica de un modelo sanitario a otro. Dentro de las acciones, entonces, de que cada modelo puede ofrecer, sí, tenemos las acciones de prevención como tratamiento de la enfermedad, como rehabilitación y reinserción social. Los principios de este sistema, ¿verdad?, del sistema sanitario y de varios modelos, es siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de esa manera mejorar la salud de los pacientes, disminuir la vulnerabilidad, disminuir los factores de riesgo y siempre entonces tratando de mejorar esa salud. ¿De qué manera? Con un trato adecuado. Decimos, ¿verdad?, un tratamiento adecuado, una atención
humanizada para aquellos usuarios y que debe ser, claro, sostenible financieramente. Cuando hablamos del sistema sanitario, la OMS define de qué manera debería ser un sistema sanitario, ¿verdad? Ideal. En primer lugar, debe ser universal. Decimos que debe ser universal porque debe tener una cobertura total, ¿sí? De la población. Toda aquella población, todos aquellos integrantes de esa población de un determinado país deben tener la posibilidad de acceder a un servicio de salud, ¿verdad? A un sistema sanitario que sea adecuado, que sea también gratuito, ¿sí? Y que pueda ofrecer una atención de manera integral. Cuando hablamos entonces integral, hablamos de promoción a la salud, de prevención, de rehabilitación, de tratamiento, reinserción social, y que sea equitativo, equidad. Ya escucharon hablar, ¿verdad?, de la palabra equidad. Es un término que utilizamos bastante en medicina, en la parte de salud pública, ¿verdad? Cuando hablamos de equidad, hablamos de poder satisfacer las necesidades y atender las necesidades de cada individuo, ¿verdad? Que es diferente uno del otro. Entonces, dar la atención necesaria de acuerdo a la necesidad del paciente y poder también ser equitativo en relación a los recursos con los que se cuenta, no solamente atención, pero materiales, ¿verdad? La distribución, entonces que haya esa equidad y que sea eficiente, que se puedan, ¿verdad?, producir esos bienes y esos servicios más valorados por la sociedad y que sea un costo accesible. Ya depende ahí del sistema y del modelo sanitario. Como dijimos, un modelo sanitario que sea, ¿sí? Un ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad?, que predomina en varios países de Latinoamérica. Entonces, ese Sistema Nacional de Salud debe ofrecer esos servicios generalmente de manera gratuita, ¿sí? Pero en el caso de que sea un modelo privado, entonces, que esos servicios que se ofrecen, ¿sí?, servicios de atención, servicios de prevención, los procedimientos que se realicen, que sean a un costo social posible, ¿sí?, que se pueda controlar ese valor y que aquello que vos estés pagando esté acorde con el servicio que estás recibiendo. Esto en el caso de los modelos, ¿verdad?, privados. Y flexible para que pueda ir adaptándose y modificándose a las nuevas necesidades que puedan ir surgiendo. Como sabemos, la enfermedad, los individuos, las personas, ¿verdad?, son dinámicos, se modifican. Entonces debemos tener en cuenta que el sistema sanitario, ¿verdad?, y que una institución, un hospital debe ser dinámico, debe ser flexible para adaptarse a esas necesidades que hay en el entorno que le rodea, en esa cierta localidad en donde se encuentre, ¿verdad? Vamos a suponer un hospital, un centro de salud. Entonces debe adaptarse a ese entorno. Debe ser participativo. Hablamos de ser participativo porque toda la comunidad, de una manera u otra, debe poder participar en aquello que puede acometer y traer resultados a su salud. Entonces, existen varias maneras en la cual la comunidad puede participar, ¿sí? Y habíamos hablado en las clases anteriores, una de ellas es ese consejo, ¿verdad?, municipal de salud, ese consejo entonces comunitario, en donde hay la presencia de la sociedad civil, que son los usuarios, la población en sí, y que les permite participar. Cuando hablamos del sistema de salud, debemos tener en cuenta de las funciones de ese sistema de salud.
esta función del sistema de salud, para que un sistema de salud pueda funcionar bien y que sea de manera equilibrada a esas necesidades, ¿verdad? Y expectativas de esa población, necesita de algunos objetivos. En primer lugar, el principal objetivo de un sistema de salud es mejorar el estado de salud de todos los individuos, las familias y las comunidades. Debe poder defender a la población ante amenazas para su salud. Hablamos de disminuir vulnerabilidad, disminuir factor de riesgo y capacitar a las personas a través de educación para la salud, ¿verdad? Dar la información correcta y que ellos sean capaces de escoger ¿sí? Aquellas alternativas que son mejores para él y también desarrollar habilidades para que ellos puedan entonces mejorar su condición, ¿verdad? De vida y así su salud. Debe tratar de proteger a esas personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad. Sabemos que enfermar muchas veces es caro, ¿sí? Los procedimientos son costosos y puede desestabilizar completamente a un individuo, a toda su familia y en todo el aspecto económico, por la cual el sistema sanitario debe tratar de proteger a esas personas de ese impacto económico que tiene, ¿sí? Una enfermedad. Luego, proporcionar un acceso equitativo y un cuidado centrado en la persona. Hablamos, ¿verdad? Ya son un poquito sobre esto, sobre equidad. Debemos tener en cuenta que en varios países, así como en el Paraguay, ¿verdad? Tenemos el modelo sanitario que predomina, que es el Sistema Nacional de Salud. En el Paraguay, dirigido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, que debe tratar de que haya un acceso equitativo. Toda la población pueda acceder, ¿sí? A ese servicio. ¿Y de qué manera? Así como ya les dije, a través de una unidad de salud familiar, de los puestos de esa actuación, llamamos en red, ¿sí? En el Paraguay decimos que son las redes integradas e integrales, ¿sí? De los servicios. Entonces, que interconectan como una red todos los servicios sanitarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿sí? A través de una puerta de entrada al sistema de salud, que es la atención primaria en la unidad de salud familiar. Hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a su salud y al sistema sanitario. Es otro objetivo que se trata de lograr, ¿verdad? Y a través del cual, ¿verdad? El sistema de salud trata de mejorar esa calidad de vida de los usuarios, de la población de ese determinado país. Ahora, cuando hablamos de modelos sanitarios, recuerdan que ya dijimos que existen a nivel mundial varios modelos sanitarios. La mayoría tienen algunas bases, algunos mismos orígenes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del modelo sanitario, debemos tener en cuenta que tenemos el modelo liberal del libre mercado, el socialista y el mixto, en donde predomina el de Bismarck y Beveridge. ¿Sí? El liberal, vamos a hablar un poco sobre este modelo, que es el que predomina en algunos países como Estados Unidos. El modelo liberal, libre mercado, considera a la salud como un bien de consumo, que no necesariamente tiene que estar protegida por los poderes públicos en toda su amplitud. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que aquí, ¿verdad?, predomina ese sector privado. Las personas, ¿verdad?, para poder acceder a un servicio sanitario, ¿sí?, debe poder bancar, arcar con los costos, ¿sí?, de esa atención. Es considerado como un bien de consumo, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del Estado queda resumida en atender nada más a aquellos grupos más carenciados, ¿sí?
existe toda una clasificación de la población y aquellos grupos más carentes que no tienen cómo arcar con los costos de una atención, ¿verdad? Sanitaria pública, particular, perdón, entonces debe, sí, el Estado tratar de proveer esa atención a ellos, aquellos que son más vulnerables y también, ¿verdad?, que hay contingencia de la enfermedad. Siempre tratando, entonces el Estado lo que aporta es una contribución mínima financiera, ¿sí? Es poco, y no como en el Paraguay o como en el Brasil, en donde la atención, ¿verdad?, y el servicio de salud que se ofrece es responsabilidad primordial del Estado. En los países que adoptan este Estado, entonces, este modelo liberal, es considerado la salud como un bien de consumo. Y entonces el Estado tiene un aporte mínimo, una contribución mínima, solamente para atención de aquellos usuarios, de aquella población más carenciada. Esos otros grupos poblacionales, medios y altos, hablamos de una clasificación socioeconómica, se adhieren a campañas de seguros privados o contratan directamente al proveedor que le va a estar haciendo esa prestación médica, sin ningún tipo de intermediarios, ¿sí? Entonces, la utilización de esos servicios se basa en la ley de oferta y demanda. Lo que aquella población necesita, los servicios privados ofrecen, ¿verdad? Entonces, hay ahí directamente un pago, se puede hacer un pago de manera directa a esa institución, a ese hospital, a ese centro de salud, ¿sí? A ese médico que le ofrece ese servicio, ¿sí? Como también se pueden hacer a través entonces de pagos de seguros. La financiación es a partir de contribuciones privadas, a través del pago de esas primas, de esos seguros, ¿sí?, privados, o a través de los pagos a los proveedores. Y un ejemplo, como ya les había mencionado, es el sistema privado de Estados Unidos, ¿sí? Es un ejemplo de modelo libre mercado. Tenemos algunos aspectos relevantes que ustedes deben tener aquí en cuenta. Estos aspectos relevantes, entonces, son, ¿verdad? En primer lugar, que los proveedores de servicios desarrollan sus dispositivos de acuerdo a los planteamientos de esa rentabilidad económica, ¿verdad? Debe haber una rentabilidad económica. Entonces, en una institución privada, uno de los objetivos de los directivos, ¿verdad?, de los financiadores, de los investidores, es que se pueda mantener, que haya una rentabilidad económica. Entonces, esos servicios se desarrollan de acuerdo a ese planteamiento de rentabilidad económica. La alta competitividad, ¿verdad?, como se trata de un modelo y una atención sanitaria privada, existe mucha competitividad. Y esa competitividad hace con que aquellos proveedores de los servicios traten de captar más pacientes. ¿Y de qué manera van a captar esos pacientes? ¿Verdad? Esos usuarios, esos clientes, ¿sí? Mejorando la atención, mejorando el trato a aquel paciente, mejorando, ¿verdad?, los servicios que se ofrecen, mejorando la estructura física de sea el hospital, centro sanitario, consultorios, mejorando su capacidad tecnológica, ¿sí? Siempre tratando de innovar. ¿Por qué? Porque sabe que hay competitividad. Entonces, otro aspecto relevante es el financiamiento, que descansa sobre las empresas que cofinancian un contrato de seguro. Sabemos que para que se pueda mantener esa empresa que ofrece servicios privados, ¿verdad?, sanitarios privados, entonces debe tener un financiamiento en la cual se apoye, ¿sí? ¿Y cuál es ese financiamiento? A través de ese pago de seguros,
¿sí?, de la salud con esos organismos privados. Esa situación genera tanto una ventaja como una desventaja, ¿sí? Esa desventaja podrían ser las desigualdades y esa desigualdad para los distintos, ¿verdad?, segmentos de la población, aquellos que tienen más recursos y tienen condiciones de pagar, entonces pueden acceder al servicio, a un mejor servicio, ¿sí? Porque hay competitividad y van mejorando la atención y los servicios. Aquellos que tienen cómo arcar con esos costos pueden acceder a un mejor servicio. Y aquellos, ¿verdad?, de condiciones económicas más bajas, entonces no tienen cómo arcar esos costos de esos servicios privados. Pero ahí el Estado debe proporcionar una atención a esa población más carente, pero que muchas veces se traduce, ¿verdad?, en una desigualdad de atención. Tenemos otro modelo sanitario, hablamos ya del libre mercado, del liberal. Este otro modelo es el socialista. El socialista, ¿verdad?, tenemos como un ejemplo, que es el modelo aplicado, ¿verdad?, en Cuba y en Corea del Norte. En este sistema, el Estado toma un papel relevante en garantizar el acceso a la salud. La salud, entonces, está, ¿verdad?, es ofrecida por el Estado, es responsabilidad del Estado, ¿sí? Y ese suministro de salud, de los servicios de salud, directamente a través de un sistema único e integrado verticalmente. Su característica más relevante es que las prestaciones se dan en condiciones de equidad, gratuidad, ¿verdad? Es gratis. También universal, toda la población tiene derecho y puede acceder al sistema de salud y es financiado en su totalidad por el Estado. ¿Sí? Ese sector privado en el modelo socialista no existe. Por eso aquí no entra el modelo sanitario, ¿verdad?, que predomina en el Brasil. En el Brasil sabemos también que hay, como dice del socialista, hay también equidad, gratuidad, universalidad. Es el Estado el que financia, ¿verdad? Es responsabilidad del Estado, pero también existen modelos privados, perdón. Entonces en el socialista no. El sector privado es inexistente. Y de este modelo derivan dos tipos, ¿verdad? El que es aplicado en Cuba y el que es aplicado en Corea del Norte. Pero cuando hablamos de este modelo, existe una desventaja también. ¿Cuál es esa desventaja? En este sistema hay poca participación por parte de la población referente cuando habíamos hablado que es muy importante la participación comunitaria en el sistema sanitario, en hora de toma de decisiones, ¿verdad? En la hora de evaluar algunos procesos que se puedan estar llevando a cabo, que puede influenciar en la salud de la población. Es importante la participación de la comunidad ahí. Y en este modelo socialista eso no se permite, ¿sí? Entonces hay sí un déficit aquí, hay una desventaja en este modelo, aunque sea gratuito, universal, ¿sí? Donde se trata de ofrecer la salud, ¿verdad?, de manera equitativa, los servicios de salud de manera equitativa. Entonces, esa desventaja es justamente eso. Es poco eficaz en lo referente al individuo, excluye las opciones de prestaciones bajo el control del consumidor y limita la representación efectiva de los usuarios en la organización del servicio. ¿Me escuchan? Quiero saber si es que hasta este momento comprendieron. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Hasta este punto, entonces,
quiero que tengan en cuenta de cuando hablamos de modelo sanitario, tenemos varios modelos a lo largo, ¿verdad?, que se presentan a nivel mundial. Algunos predominan en ciertos países, ¿sí? Y otros utilizados como base para las reformas sanitarias en cada país. Solo un minuto aquí que me aparece el chat. No sé si hay alguien que no consiga activar su micrófono, que se está comunicando solamente por el chat. ¿No consiguen activar sus micrófonos? Porque por el chat a veces es un poco más difícil. Ah, sí, ahora leo el mensaje de Lucas. Aquí me hace una pregunta Lucas. Sí, que en el Brasil existe mucha deficiencia en el sistema público del privado. Y en el caso del Paraguay, si él funciona bien o si es similar al Brasil. Y quien tiene un poder adquisitivo mejor, consigue tener un tratamiento mejor. Bueno, justamente eso es lo que le estaba, ¿verdad?, mencionando cuando hablamos del libre mercado, ¿verdad? En el Brasil ustedes tienen su sistema único de salud, ¿verdad?, que se basa en el Sistema Nacional de Salud, que vamos a hablar más adelante aquí, que es un modelo sanitario. Tenemos el libre mercado, tenemos el socialista, tenemos Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Y es, ¿verdad?, en el Sistema Nacional de Salud el Estado debe ofrecer el servicio. Y de igual manera, ¿sí?, muchas veces en el papel tenemos un sistema, ¿verdad?, que está formulado de manera que su funcionamiento puede, ¿sí?, llevarse adelante, puede ser muy correcto, se puede utilizar de manera favorable, pero existen varios otros factores, ¿verdad?, que pueden estar influenciando y disminuyendo la calidad de ese servicio, de poder ofrecer ese servicio sanitario de calidad, ¿verdad? Ya hablamos a nivel político, recursos, corrupción y varias otras cosas. En el Paraguay contamos con un sistema, ¿verdad?, sanitario también, que es el Sistema Nacional, ¿sí?, Sistema Nacional de Salud, que está dirigido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que de igual manera que el Brasil se trabaja en redes de atención a través de los niveles de atención, ¿verdad? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que debe la población acceder, ¿sí?, de manera gratuita y que no se financia, que las contribuciones se realizan a través de los impuestos, ¿verdad?, que la población paga. Entonces, puede acceder de manera gratuita y debe ser universal. En teoría, hablamos de eso, pero sabemos que la realidad, igual que el Brasil, muchas veces no es esa, ¿sí? Contamos en el Paraguay con las unidades de salud familiar que realizan las atenciones, se cuenta con un profesional médico de familia y comunidad, también debe en teoría existir otros profesionales, un equipo multidisciplinario, también debe contar con núcleos de apoyo, ¿verdad?, para poder ofrecer esa atención integral a la población. En el caso de que esos usuarios necesiten de otro tipo de atención más especializada, se les encamina, o necesita algún tipo de realización de algún procedimiento, entonces se le encamina, ¿sí? Y eso debe ocurrir de manera gratuita, pero sabemos que eso todo de manera, ¿verdad?, ideal, y es lo que está en los documentos, pero implementar eso, llevar eso adelante, existe mucha deficiencia, en donde hay varios factores ahí por detrás que no permiten, ¿verdad? El sistema sanitario del Paraguay, el que predomina es el Sistema Nacional de Salud, sí, y existen luego un porcentaje menor de instituciones privadas que ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento,
¿verdad? Pero no de prevención, como hace el Sistema Nacional de Salud. Entonces, aquellas personas con mayor poder adquisitivo sí pueden utilizar, ¿verdad? Porque tienen cómo arcar con los costos de un sistema, de un servicio privado. Y generalmente son aquellos que cuentan con una mejor calidad en la atención. Sabemos que muchas veces en el sistema público la atención que se ofrece, los servicios que se ofrecen, ¿verdad? No son lo que es considerado ideal. A ver, otra pregunta aquí del chat. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el modelo socialista, este modelo socialista, ¿sí? Este modelo, voy a colocar el chat aquí al lado, por si alguien que no consiga activar su micrófono, así como Lucas me está escribiendo, ¿sí? Para poder tratar de quitar algunas dudas. Entonces, este modelo socialista también tiene los mismos principios, ¿verdad? Doctrinales en relación al SUS, en relación al Sistema Nacional de Salud del Paraguay, que es equidad, gratuidad, universalidad, pero aquí esa participación comunitaria, entonces, se ve como una deficiencia. El sistema es poco eficaz en lo referente al individuo, excluye las opciones de prestaciones bajo el control del consumidor y limita la representación efectiva de los usuarios en la organización del servicio. Así como en la clase anterior habíamos hablado, ¿verdad?, de un ejemplo que el Consejo Municipal de Salud, 50% de los representantes, ¿verdad?, deben ser usuarios. Entonces, al mismo tiempo que participan en la hora de toma de decisiones para planificar y organizar aspectos referentes a su salud, ellos también participan para realizar evaluaciones acerca, ¿verdad?, de lo que se está realizando, de los objetivos que se están tratando de lograr y también para poder controlar, ¿sí?, ese control del consumidor. Entonces, en el socialista eso no se ve. Esa es la diferencia. Tenemos el modelo mixto. Dentro de este modelo mixto vamos a estar explicando dos grandes modelos, ¿verdad?, que predominan en algunos países, ¿sí? Uno de estos modelos es el modelo de seguridad social o Bismarck, que es el modelo, en el Paraguay contamos, ¿verdad?, en menor cantidad, con una atención, ¿sí?, sanitaria, que utiliza como base este modelo de seguridad social o Bismarck, que es el Instituto de Previsión Social. No sé si ya escucharon hablar en el Paraguay de Instituto de Previsión Social, ¿sí?, que aquellas personas que son contribuyentes, ¿verdad?, asociadas por una actividad laboral, entonces ellos contribuyen, ¿sí?, se les descuenta un valor fijo de su sueldo, ¿sí?, para poder recibir más adelante prestaciones de servicios por el Instituto de Previsión Social. Entonces, aquellas personas que son contribuyentes, que están ligados a una actividad laboral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del mixto, es muy común este modelo mixto en varios países, tanto europeos como latinoamericanos. Se define por la contribución que tiene el sector público y privado en la gestión del sistema. Se hace de manera conjunta esa gestión del sistema, ¿sí? Según el país, entonces difiere la participación
de ambos sectores, dándole características propias en la manera en la cual se realiza la financiación del sistema sanitario, ¿sí? Tanto en el modo de provisión y en la funcionalidad. Y así también para la organización de los niveles de asistencia. Dos modelos europeos le dieron origen, como ya les había mencionado, ¿sí? Dos modelos le dieron origen, ¿sí?, a este modelo mixto. En primer lugar, el modelo de seguridad social o Bismarck, que es el más antiguo y más avanzado en el mundo. Cuando se concibió a la salud, ¿verdad? Antes de que la salud sea concebida a nivel mundial como un derecho, estaba relacionada la salud a las prestaciones de las actividades laborales. Aquellas personas que reciben algún tipo de atención, ¿verdad?, sanitaria, era referente entonces a, solo un minutito, ya voy. Les volvió a aparecer aquí el slide. ¿Están acompañando? Bueno, entonces cuando hablamos de este modelo, ¿verdad?, de seguridad social Bismarck, que es el más antiguo, como les había dicho antes, de que a nivel mundial la salud se concibiera como un derecho universal, ¿verdad? Entonces, las actividades sanitarias, ¿verdad?, eran vinculadas a una actividad laboral. Aquellas personas, de acuerdo a la manera en la cual contribuían, ¿verdad?, entonces podían acceder. Luego esto después se fue modificando y la salud fue concebida como un derecho, sí, de todos, universal. Pero existen aún en ciertos países en menor cantidad, ¿verdad?, que utilizan como base este modelo. Como les dije, en el Paraguay tenemos el Instituto de Previsión Social, entonces, que está asociado, ¿verdad?, con la actividad laboral. Aquellos trabajadores, si se les descuenta de su sueldo, ¿sí?, un porcentaje referente, y es obligatorio, entonces se descuenta de su sueldo para poder bancar y financiar el Instituto de Previsión Social, y en la cual les ofrece sus servicios sanitarios a esos trabajadores, ¿sí? Este modelo, entonces, tiene algunas características. El modelo de seguridad social. El Estado garantiza las prestaciones mediante cuotas obligatorias. El modelo garantiza esa asistencia solamente a los trabajadores que pagaban ese seguro obligatorio, teniendo que constituir redes paralelas, ¿verdad?, para poder ofrecer servicios a aquellas personas que no son trabajadores y que no pagaban esa cuota obligatoria, ¿sí?, a esos trabajadores que no cotizan. Los profesionales son retribuidos mediante el acto médico y las instituciones hospitalarias reciben un presupuesto global. El sistema se concentra fundamentalmente en las funciones de restauración de la salud y en menor medida en las actividades de promoción y prevención. Así como les había dicho,
¿verdad? El Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Que es el que predomina en el Paraguay. Entonces, orientado a atención primaria en salud, trabaja y foca sus actividades no solamente en diagnosticar y tratar, sino también en realizar promoción y prevención. Y este modelo de seguridad social y Bismarck no foca sus servicios, no direcciona sus servicios a prevención, sino principalmente en funciones de restauración de la salud, ¿sí? Un tratamiento de la salud cuando ya está establecida una patología. La red de salud pública queda en manos del Estado, que se constituye a sí mismo en autoridad sanitaria. Tenemos otro modelo que le dio origen a ese modelo mixto, que es el modelo impuesto Beveridge, ¿sí? Que es el que surgió luego después cuando se concibió entonces a la salud como un derecho universal y que dio origen al Sistema Nacional de Salud de varios países, así como en el Paraguay. La financiación es pública y se realiza a través del pago de impuestos, ¿sí? Y presupuestos estatales. Y la prestación se da en condiciones, ¿verdad? Esos principios organizacionales, doctrinales, perdón, son la universalidad, equidad, gratuidad, libertad en acceso. Y la cobertura, entonces, debe ser universal, ¿sí? Toda la población debe poder acceder a los servicios de manera gratuita. La planificación y la salud pública, ¿verdad? Queda a manos del Estado, ¿sí? Y descentralizadamente en comunidades autónomas y municipios que deciden y elaboran también planes, ¿verdad? A nivel municipal de salud que pueden ser evaluables y de cumplimiento obligado. Y existe un grande control parlamentario sobre ese sistema de salud, ¿sí? Está entonces siendo constantemente, sea evaluada, es responsabilidad, todo por el Estado. Y los medios de producción son estatales, aunque exista en menor número una parte del sector privado, ¿sí? Y ahí, en el caso de los servicios privados, los clientes, la población usuaria, se encarga de esos pagos y tiene un presupuesto global de manera limitada, ¿sí? Para esas instituciones hospitalarias. Aquí Lucas había preguntado que el SUS es uno de los mejores modelos del mundo, ¿verdad? Pero que deja a desear porque un cliente demora años para conseguir pasar por un especialista. Y si existe esa demora también en Paraguay. Bueno, en teoría, ¿verdad? Así como el SUS, como el Sistema Nacional de Salud del Paraguay, ¿verdad? En teoría, está todo bien, perfecto, pero existen varias deficiencias. Falta de presupuestos, ¿verdad? Falta, como ya dijimos, mucha corrupción por detrás. También falta de profesionales en ciertas localidades, lo que dificulta, ¿verdad? Muchas veces llevar al pie de la letra aquello que está en el documento. Falta de especialistas en algunas áreas, en algunas regiones, en algunas instituciones, ¿sí? Hay especialidades entonces que hay mayor cantidad, hay especialidades en donde hay deficiencia. Lo mismo cuando hablamos en atención primaria en salud, en puesto de salud, ¿sí? En puesto de salud. Lo que se está recomendando, se está tratando de implementar es que el médico que actúa en una unidad de salud familiar sea un especialista en medicina de la familia. Pero, ¿qué pasa? No hay profesionales suficientes, ¿verdad? Para que sea un especialista médico de familia que actúe en todas las unidades de salud familiar.
O hay localidades en donde hay varios especialistas, pero hay otras en donde no. Y esos especialistas no quieren ir a trabajar en ciertas localidades. Entonces hay varias dificultades, ¿verdad? La parte económica, muchas veces por el sueldo que se paga, ¿sí? Y también por falta muchas veces para poder realizar una prestación de servicios que sea adecuada, falta de insumos, de recursos. Entonces, igual que en el Paraguay y en el Brasil existen varios factores que pueden influenciar, ¿sí? Pero el Sistema Nacional de Salud del Paraguay es gratuito y es universal y toda la población puede acceder a él a través de sus niveles de atención a través de las redes integradas e integrales. Aquí me pide el ONI para poder confirmar el asunto de la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando sobre niveles de prevención, ¿sí? Necesito que estudien un poco acerca de eso porque la clase que viene vamos a hacer un ejercicio, algunos ejercicios, ¿sí? Sobre niveles de prevención y vamos a ir respondiendo aquí de manera conjunta y va a sumar 4 puntos de trabajo práctico. Entonces necesito que se preparen y que lean un poco acerca de la clase que se desarrolló, ¿verdad? El viernes pasado. Bueno, continuando aquí a nuestra clase, el modelo, ¿verdad? Que tenemos dentro de nuestro modelo mixto, ¿sí? Tenemos el modelo segmentado. Este modelo es el que se utiliza principalmente, ¿verdad? Con mayor frecuencia en América Latina, ¿sí? Y es el que predomina en el Paraguay. ¿Por qué? Porque coexisten 3 sectores dentro del sistema sanitario. Tenemos el sector público, en el caso del Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que está a cargo del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Que se ocupa a brindar esa asistencia a aquellos individuos excluidos del mercado, aquellos que no están relacionados y que no cotizan a una actividad laboral, ¿sí? Y luego tenemos el sector seguridad social, que es el Instituto de Previsión Social, ¿sí? Para aquellos que cotizan, aquellos que están ligados a una actividad laboral. La financiación se efectúa a través de aporte de los trabajadores y contribuciones de los empleados, recursos que tiene el carácter de obligatorio, ¿sí? Y por definición solamente cubre a aquellos aportantes del sistema, sector seguridad social, y a sus familiares. Y el sector privado, sí, también que contamos, ¿verdad? En el Paraguay con el sector privado. Los problemas que pueden surgir en este modelo mixto, ¿verdad? Segmentado, que es el que predomina en el Paraguay, que es el modelo del Paraguay, es que presenta esta conformación, ¿verdad? Los problemas que presenta esta conformación le imprimen al área de la salud una lógica peculiar, puesto que implica la coexistencia, ¿sí? Existen varios modelos de manera desarticulada en cada uno de esos subsistemas, que difieren respecto a la población objetivo, los servicios que brindan, el origen de los recursos con los que cuentan y el nivel de decisión del sistema. ¿Sí? Esos 3 modelos difieren aquella población a la cual se presta servicios. ¿Sí? Difiere la manera de los servicios que se ofrecen y también los recursos con los que se cuenta. Entonces, hay esa fragmentación en esos sistemas, ¿sí? En esos y en esos sistemas y luego en los niveles de cada sector.
Y la interdependencia también económica de los tres sectores, la duplicidad de funciones, ¿verdad? El servicio privado ofrece servicios de restauración de salud. El servicio público ofrece servicios de restauración de salud. El sistema, ¿verdad? El sector seguridad social ofrece servicios de restauración de salud. Los tres ofrecen el mismo servicio de restauración de salud. Hay una duplicidad, ¿verdad?, de funciones y no una suma o sinergia o complementación, sino que, ¿verdad?, acaban duplicando entonces los servicios que se ofrecen, ¿sí? Y la ineficiencia en el manejo de esos recursos con los que se cuenta y también la diferencia en la prestación de servicio, ¿sí? Así como dijo el compañero, el sector público, muchas veces el sector privado, por la competitividad que existe, ¿verdad? Hay un trato mejor al paciente, más tecnología, se invierte más, ¿verdad? En ese servicio y entonces hay una desigualdad en los servicios que se ofrecen, ¿sí? A las personas, aquel que tiene más dinero para arcar con los costos puede ir a un servicio público y aquel que no debe poder acceder al servicio, aquel que tiene más dinero para arcar puede acceder a un servicio privado, perdón, y aquel que no tiene que acceder a un servicio público, en donde muchas veces hay algunas carencias o deficiencias en la atención. Tenemos otro modelo. Este es el modelo pluralismo estructurado. También dentro del modelo mixto, ¿verdad? Tenemos el modelo estructurado. Este modelo estructurado es la modalidad en la cual se encuentra Brasil. Brasil, Argentina, México y Colombia. Que trata, ¿verdad?, de representar un equilibrio, un punto intermedio entre dos modelos, dos polos, sea el público y el privado, y en los cuales, ¿verdad?, funcionan esos sistemas de salud, lo que evita los extremos de monopolio en el sector público y atomización del sector privado. Esta nueva alternativa busca que el sistema ya no esté organizado, ¿sí?, por sectores sociales, ¿sí?, que no esté organizado, ¿verdad?, por un sector social, sino por la función que se ofrece. A través de las funciones que ofrecen, de los niveles de atención y las funciones que ofrecen. Entonces aquí juega un papel bastante importante, ¿verdad?, el ministro de salud, ¿sí?, los ministros de salud de cada país, que asume la función para poder hacer rectoría, regulación de ese sistema y tratando de conducir, ¿sí?, conducir de manera estratégica, ¿sí?, y en lugar de ser un proveedor, tratar de no ser solamente un proveedor, sino conducir los servicios de salud, sea tanto el público como el privado. Todos estos modelos que vimos hasta el momento, hablamos del liberal o libre mercado, ¿verdad?, que serían las instituciones públicas que predominan en algunos países ese modelo, ¿sí? No se considera a la salud como un bien de consumo y el Estado tiene un aporte mínimo, solamente aquellos más carenciales. Luego vimos el socialista, ¿sí?, que sus principios son equidad, universalidad, debe ser gratuito, pero no hay participación comunitaria tanto en la hora de evaluar o en la hora de poder decidir, ¿sí? Y también vimos el modelo mixto, en donde tenemos el segmentado,
en el cual es el que predomina en el Paraguay. Tenemos el Sistema Nacional de Salud, tenemos el Instituto de Previsión Social y tenemos instituciones privadas que actúan de maneras separadas, ¿sí? Hay una segmentación, por eso de ahí viene ese nombre. Y tenemos el pluralismo estructurado que predomina en el Brasil, en el cual, ¿verdad?, el Estado, el Ministerio de Salud, trata de intercalar, ¿verdad?, un punto intermedio entre el público y el privado para las prestaciones de los servicios sanitarios. Ese es el que predomina, ¿verdad? Luego, aquí tenemos algunas funciones. Todo sistema sanitario necesita, ¿verdad?, de funciones y componentes. ¿Cuáles son las funciones? Los servicios que ofrecen, ¿sí? Y los componentes que debemos aquí tener en cuenta, ¿verdad? Y algunas funciones son el de financiación, de qué manera se realiza ese financiamiento, de dónde se originan, ¿verdad?, aquellos ingresos para poder invertir en el sistema, ¿sí? Y que eso va a traducirse en el funcionamiento y en la estructura de ese sistema, la regulación, ¿sí? A través de qué tipo de legislaciones, y la provisión y gestión, planificación y control de ese sistema. Aquí les traigo un poco del Paraguay, ¿sí? El sistema de salud del Paraguay. A ver, creo que alguien aquí más escribió en el chat. Dice Lucas, aquí existe una institución del gobierno como ambulatorio médico de especialidades. ¿Sí? Si existe alguna institución así. Aquel paciente, ¿verdad?, que acude a la unidad de salud familiar y requiere de una atención especializada, ¿sí? Y se le necesita encaminar a un especialista. Entonces nosotros trabajamos con las redes integradas e integrales y de acuerdo a la localidad en la cual se encuentre, ¿verdad? Cada unidad de salud familiar, entonces, y con los especialistas que se cuentan en ese municipio, entonces se le encamina al paciente, ¿verdad? No es un centro, un ambulatorio médico solamente de especialidades. Aquí en el hospital regional nosotros tenemos las consultas ambulatorias con especialistas, ¿verdad? Ginecólogo, pediatra. Entonces aquel paciente que necesita de algún encaminamiento se le deriva en ese lugar, si es que necesita de un neurologista, de un cardiólogo o de algún especialista que no se cuenta aquí dentro, ¿verdad?, del departamento, entonces se le debe encaminar al departamento central, ¿sí?, para atención con otros especialistas. Pero un centro, un ambulatorio médico solamente así de especialidades, aquí no contamos, no dentro en el departamento. Ahora vamos a hablar aquí un poco del sistema de salud del Paraguay. Como habíamos visto, es un sistema mixto en el cual tenemos el Sistema Nacional de Salud, Instituto de Previsión Social y el privado. Aquí en el público estamos hablando del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, está aquí como una sigla, el IPS, Instituto de Previsión Social. Fuerzas públicas, las fuerzas públicas tenemos el Hospital de la Armada, Hospital Policial, Hospital Militar, que ofrece servicios a aquellas personas que están vinculadas, ¿verdad?, a las fuerzas públicas y también a sus familiares y también a aquellos que son jubilados, aposentados, ¿sí?, de las fuerzas públicas. Tenemos la Universidad Nacional de Asunción con el Hospital de Clínica y tenemos los servicios asistenciales tanto de Itaipú y Yacyretá que también prestan servicios, ¿sí?, para aquellos funcionarios de sus instituciones, ¿sí?, pero es a nivel público.
privado, tenemos varias aseguradoras privadas, ¿verdad? Tenemos Comed, tenemos varias prestadoras con fines de lucro, prestadoras sin fines de lucro y prestadores mixtos. Aquí tenemos como prestadores mixtos en el Paraguay, ¿verdad? La Cruz Roja, entonces donde también se realiza atención, ¿sí? Y hablamos mixto porque recibe donaciones de instituciones privadas como también públicas. La distribución de la cobertura en el Paraguay debemos tener en cuenta el que predomina es del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? El que predomina es la atención y los servicios que se ofrecen por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pueden ver aquí que tenemos en nuestro gráfico, ¿verdad? El 75% entonces ofrece la atención el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Luego, 15% el Instituto de Previsión Social, 9% el sector privado y 1% nada más las fuerzas públicas. Entonces, esta es la distribución de cobertura de salud. ¿De qué manera es esa organización estructural del Ministerio de Salud Pública? El Poder Ejecutivo, el Estado, ¿verdad? Define un ministro de salud que está a cargo, entonces, para poder direccionar, para poder dirigir, conducir el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y así sus varios sectores, ¿sí? Con una actividad de rectoría, también para financiamiento y qué tipo de prestaciones de servicios. Esos servicios se estructuran dentro del esquema de asistencia integrada, ¿verdad? Que tiene toda una planificación estatal por parte, ¿verdad?, de los gobernantes y del ministro de Salud Pública, tanto en relación a respecto en cómo se va a realizar la distribución geográfica de ese dispositivo asistencial, como en la definición de las prestaciones que se van a ofrecer, los servicios que se van a ofrecer, y cuáles son las modalidades de actuación también de aquellos equipos que componen, ¿verdad?, el sistema sanitario, que está todo reglamentado, ¿verdad?, a través de reglamentaciones, ¿sí?, que son hechas entonces a nivel, ¿verdad?, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual se encarga, ¿verdad?, de definir esos puestos de trabajo necesarios en el campo sanitario, a dar entrada y abrir los concursos públicos para poder llenar esas vagas, ¿verdad? La creación de los centros de salud, las localidades en donde hay mayor necesidad y también cuáles son los niveles, ¿verdad?, de equipamiento que se necesita en cada nivel de atención. Aquí tenemos entonces, en primer lugar, como les había dicho, nuestro sistema sanitario actúa a través de niveles. El sistema sanitario, ¿verdad? En el Paraguay dividimos en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. El primer nivel es la unidad de salud familiar. Esa unidad de salud familiar que debe estar compuesta por un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, de multiprofesionales, ¿sí?, de acuerdo al territorio sobre el cual está encargado de trabajar. Vamos a ver más adelante en otra clase, una clase específica sobre territorialización, sobre unidad de salud familiar y comunitaria, ¿sí? Luego tenemos otro nivel de atención, ¿sí?, que ya es el segundo nivel de atención. La atención primaria en salud, que es la unidad de salud familiar, es la puerta de entrada al sistema de salud. Es el primer nivel de atención. El segundo nivel de atención, entonces, tenemos aquí. Ahí es donde se ubican los hospitales, ¿sí?, ya de mayor complejidad, en donde ya hay la presencia de especialistas, ¿sí?, y se prestan servicios relacionados a medicina interna,
medicina interna, que sería, ¿verdad?, clínica médica, ¿sí?, pediatría, gineco, obstetricia y cirugía general. Luego tenemos el tercer nivel, en donde se atienden aquellos problemas ya menos prevalentes, ¿verdad? Un nivel de mayor complejidad, mayor dotación tecnológica y especialistas, entonces en donde ya se requiere una atención, ¿verdad?, más especializada y de alta tecnología. Todo eso se realiza a través de la utilización de las redes integradas integrales, ¿sí? Aquí, de los servicios de salud, utilizamos esta sigla, RIS. Estos niveles cuentan con un soporte, ¿verdad?, un sistema logístico para que pueda funcionar como una red. Tenemos SEME, ASANET, ¿sí? SEME, entonces, que son, ¿verdad?, el sistema de emergencias médicas, ¿sí? Y también el sistema de apoyo consistente en asistencia farmacéutica, servicios ambientales para poder realizar esa atención integral, vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces, todo eso también comprende y son programas, ¿verdad?, de salud. Y tenemos los mismos derechos, así como habíamos hablado, los derechos, los principios, ¿verdad?, doctrinales del Sistema Nacional de Salud son los mismos que utilizamos en el Paraguay. La salud es un derecho, ¿sí? La atención se debe realizar con equidad, los recursos, la distribución de recursos de manera equitativa. Se debe dar un respeto a esa diversidad y también con solidaridad, humanización en el trato. ¿De qué manera se ven insertados estos valores, ¿verdad?, a través de algunas políticas? Aquí tenemos algunos marcos en los cuales se puede evidenciar, ¿verdad?, de cómo se ponen en manifiesto esos valores que vimos anteriormente. El convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Justicia, ¿sí? Asegurar esa atención a todos los individuos, tratar de una atención sanitaria de manera universal, entonces llevar esa atención médica, esos insumos, esos recursos a los centros penitenciarios, ¿sí? Convenio de cooperación también entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Asociación Civil Somos Gay. Hablamos de otro de los valores insertos, ¿verdad?, en nuestro sistema sanitario, es el de la respeto a la diversidad. Convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de la Vivienda y el Hábitat, ¿sí?, para tratar de proteger. Habíamos hablado que en el proceso salud-enfermedad existen varios factores que pueden influenciar, entonces debemos tener en cuenta este aspecto de vivienda, este aspecto social, ¿sí? Y también convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y también el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que apoyó a la promulgación de la ley, ¿verdad?, salud indígena, y llevar esa atención médica, ¿sí?, a esas poblaciones indígenas en donde hay mayor difícil acceso. Existe toda una manera de realizar territorialización y atención a esos grupos que vamos a estar hablando en otra clase específica sobre territorialización y funciones de la unidad de salud familiar y comunitaria. Aquí tenemos los principios, ¿verdad? Universalidad, integralidad, sostenibilidad, participación social, intersectorialidad, calidad y calidez y humanización, eficiencia, responsabilidad y rendición de cuentas y transparencia en la gestión. A ver, aquí en el chat creo que hay más preguntas.
Bueno, el contenido que desarrollamos hoy que desarrollamos, ¿verdad? El día de hoy es referente a modelo y sistemas sanitarios. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan, sí, sobre esto? Es importante que ustedes conozcan esos modelos sanitarios que existen alrededor del mundo, en varios países, ¿sí? El liberal, libre mercado, predomina en Estados Unidos. El socialista, que predomina, ¿verdad?, en Cuba. Qué tipo de usuarios, ¿sí?, de población a la cual está dirigida. También es importante que sepan, ¿verdad?, de qué manera se realiza esa financiación, si es por el Estado, si es por pago directo. Los modelos mixtos, tenemos el segmentado en el Paraguay, tenemos el pluralista en Brasil. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Y así en el Paraguay, la cobertura, ¿sí?, el mayor porcentaje se logra a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Y los otros en menor porcentaje, Fuerzas Armadas, que ofrece sus servicios, ¿verdad?, a aquellas personas que prestan servicios para las Fuerzas Armadas, como también sus familiares, los jubilados, aposentados, ¿verdad? Después, en menor porcentaje, las instituciones públicas, también el Instituto de Previsión Social en un 9%, ¿sí?, que atiende a la población que cotiza, que tiene relación con una actividad laboral, que paga esas cuotas obligatorias. Entonces, aquí les traje algo así más de manera resumida, pero ustedes pueden estar buscando más información, complementando un poco más acerca y al respecto de este contenido. Otro punto importante, que sepan que en el Paraguay el sistema sanitario actúa a través de redes integradas e integrales, ¿sí?, de los servicios de salud a través de los niveles de atención, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y cada nivel a cuál se refiere, qué tipo de atención ofrece, ¿sí? Primer nivel, unidad de salud familiar. Segundo nivel son los hospitales, ¿sí?, distritales, hospitales regionales. Y tercer nivel, los centros especializados, ¿verdad? Los centros de mayor capacitación y dotación tecnológica, en donde atiende a la población, atiende los problemas menos prevalentes de la población, ¿sí? ¿Alguna duda referente al contenido que desarrollamos hoy? Bueno, vamos a finalizar entonces con el contenido de hoy. Les pido que les avisen a sus compañeros, ¿sí?, que les avisen que la próxima clase, el viernes, vamos a estar realizando entonces una actividad en la clase por la videoconferencia con el valor de 4 puntos. Aquellos que están presentes, como ustedes saben, ¿verdad? Esta cuarentena no es vacaciones. En la institución estamos buscando medios y alternativas para que ustedes no se vean perjudicados y pierdan el semestre. Entonces debemos realizar evaluaciones y una de las maneras que yo decidí realizar la evaluación referente a trabajo práctico, ¿sí?, va a ser por la videoconferencia en la próxima clase.
Entonces, si le pueden avisar a sus compañeros que no están conectados, avisan en su grupo. Y cualquier duda que tengan, pueden entrar en contacto conmigo. Pueden solicitar mi número con la secretaria académica. Sí, no hay ningún problema, se acercan, me piden el contenido desarrollado hasta la clase anterior. Ya está disponible en la plataforma y el horario de clase está definido para los días viernes a las 10:10. Tal vez más tardar iniciamos 10:20, 10:30, ¿sí? Siempre unos minutos espero para ver si es que se conecta más uno u otro alumno, para no empezar la clase y después veo que van ingresando y tengo que volver a repetir algún contenido. Entonces esperamos unos 10 minutitos hasta que todos vayan conectando e iniciamos, ¿sí? Voy a pasar aquí por el chat entonces el número. No sé si... No consigo enviar mi número, pero bueno, cualquier duda que tengan, entonces pueden entrar en contacto conmigo, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana, sexta-feira, 10 y 10. Vamos a tratar de estar todos, ¿sí? Y cualquier duda entonces, se acercan, no hay ningún problema, yo estoy disponible, ¿sí? Para poder tratar de sanar cualquier duda o inquietud que tengan. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana por la videoconferencia.